Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Ya teníamos un buen rato que no nos veíamos, que no compartíamos estos espacios, pero aquí estamos con un tema que yo espero que sea de su interés, que yo creo que es importante el día de hoy reflexionarlo mucho. Y bueno, pues para compartir este espacio, convivir un ratito, ustedes saben que el objetivo de este canal Camino Resiliente es precisamente que lleguemos a la reflexión, que compartamos ese tipo de reflexiones, pero que sobre todo nos llenemos de empatía y nos llenemos también de recursos resilientes que nos ayuden a ver con un enfoque diferente las situaciones que nos pueden acontecer en nuestro diario vivir. De veras, un gustazo volverlos a ver. Oigan, qué barbaridad. No están para saberlo ni yo para contárselos, pero está haciendo un calor aquí en Jalapa increíble, ¿eh? Ahorita ya no vi el clima, pero hace un ratillo, como por ahí de las 11:30 más o menos, estábamos a 29 grados y yo creo que esto apenas iba subiendo. Ahorita tengo todo el departamento abierto, todas las ventanas y todo, y de verdad no se sintiera que pasa absolutamente, pero ni una rafaguita de aire, que además aquí el departamento siempre es muy fresco, en la zona hay mucho árbol, entonces generalmente está entrando el aire, las persianas generalmente se están moviendo por lo mismo y todo, y ahorita todo en absoluto silencio y absoluta tranquilidad. Entonces quiere decir que la sensación térmica está buena el día de hoy. Pues bueno, vamos a desear tener una fresquecita tarde para todavía las actividades que tenemos dispuestas para la mitad de nuestro día. Pues amigos, seguimos todavía en la etapa del confinamiento, oigan, estamos todavía aquí encerraditos, ¿ok? Asomándonos por las ventanas, poniendo nuestro ventilador, haciendo nuestras actividades en el día a día. Yo ahorita en la mañana estuve trabajando un ratito en el escritorio, acabo de hacer tantito ejercicio, y pues bueno, dentro precisamente de las actividades que tenía previstas para el día de hoy era estar un rato con ustedes y platicar sobre las cuestiones obviamente que van de la mano, van totalmente de la mano con todo lo que está pasando en este momento del confinamiento, con esta situación de la pandemia que a nivel nacional hemos estado viviendo, hemos estado observando en nuestro país cómo ha ido avanzando y todo esto. Y una de las cuestiones que a mí me ha llamado muchísimo la atención, casi desde el inicio de todo esto, y que me llama muchísimo más la atención el darme cuenta que no ha cambiado mucho, que no ha tornado mucho, es el hecho de cómo una situación, un virus, una enfermedad que puede causar este virus, que de alguna otra manera nos lleva a voltear los ojos hacia el sector salud, ¿no? Hacia nuestros hospitales, hacia aquellos profesionales que están ahí en el frente de la batalla, apoyando precisamente en tiempos como esto, nos hace que voltemos nuestra atención, pero no siempre me he dado cuenta que lo hacemos con la información más real y más fidedigna y sobre todo, no con una postura y una actitud más empática ante lo que sucede con las personas que en el día a día están en los hospitales librando esta batalla de la mano con aquellas personas que también desafortunadamente están padeciendo no solamente la situación del COVID, sino una infinidad de situaciones por las que los hacen llegar a los hospitales diariamente. Y hoy me gustaría decirles que quiero que hablemos precisamente de ello y por eso es que mi video se titula yo soy hija de enfermera. Y lo digo con mucho orgullo. A través, a través de lo que sea en este momento mi compartir y mi historia, yo espero que muchas personas podamos entender y comprender que definitivamente no es sencillo. No es sencillo de repente levantarse de la noche a la mañana, saber escuchar que en un país, ahora sí como dijeran los cuentos, en un país muy lejano para nosotros, está empezando una situación que está causando una crisis a nivel salud, a nivel del sector salud, y que de repente no solamente en ese país muy lejano está comenzando todo esto, sino que se va acercando esta cuestión del contagio a otros países cercanos a su continente y que de ahí este virus pareciera ser que tiene toda la intención de empezar a brincar y a llegar a todos los continentes y entonces
en muchos momentos a poner a trabajar y a generar cuestiones estratégicas al sector salud de cualquier país, no solamente al nuestro, no solamente al de México, ¿ok? Y bueno, definitivamente entran en acción enfermeras, doctores, asistentes, los de limpieza, los de básicos, que también se les conoce así, los de lavandería, los que están en los laboratoristas, los que están en cualquier parte de un hospital, ¿ok? Y todos ellos enfrentan la situación con ética, porque aparte en algún momento hicieron algún juramento y aparte la propia vocación hace decir, yo en algún momento decidí apoyar, ayudar y ser parte del proceso de sanación y de un tratamiento de una persona que esté padeciendo algo. Y les quiero platicar a través de mi historia cómo puede ser la vida de una enfermera, de un doctor, de un asistente, con todas sus situaciones, con todos los horarios y también de quien vivimos alrededor de ellos. Yo me siento muy orgullosa de ser hija de una enfermera. Quiero platicarles y tratar de ser lo más breve, siempre digo lo mismo y nunca pasa. Pero les quiero platicar que, de hecho, cuando mi mamá se enteró que una servidora ya venía a este mundo, ella estaba trabajando en el horario nocturno, estaba trabajando en el área de cuneros, fíjense qué cosas, y entonces sus propias amigas ahí la alentaron para que se fuera al laboratorio porque tuvo un mareillo raro para ella, las amigas, enfermeras, con el ojo clínico le dijeron, ¿sabes qué? Yo que tú me iba al laboratorio. Se va al laboratorio y tengo entendido que esa misma noche durante la madrugada ella se entera que definitivamente iba a ser mamá por primera vez. Para cuando yo nací, mamá seguía trabajando en el turno nocturno, claro. Después obviamente del tiempo de incapacidad propio que le dan en su instituto, regresa a sus labores, allá se mancuerna en su momento con mi papá, y era curioso, lo bueno que los bebés duermen mucho, y yo en aquella época yo creo que no la padecí tanto, pero imagínense ustedes que mi papá se quedaba conmigo en las noches, obviamente hora de dormir, y mi mamá el otro día llegaba cansadísima y todo, cambiaban turno, y llegaba ella a querer dormir conmigo. ¿No? Entonces me hicieron una chica dormilona en ese momento. De los recuerdos que yo tengo ya más nítidamente, porque todo esto primero que lo estoy platicando, pues obviamente lo sé porque los demás me lo platican y además me encanta escucharlo. Recuerdo mucho el programa de Chespirito. Y si mi hermano está viendo este video, sé que lo recordará conmigo porque recuerdo estar siempre con mi hermano en las tardes. Mi mamá siempre tuvo el interés y la inteligencia y el tacto de dejarnos con personas de total confianza, que nosotros siempre quisimos mucho a nuestras nanas, como doña Toña, doña Juven, Tina, que la quisimos muchísimo, fue más nana de mi hermano que mía, pero definitivamente fue una chica que donde quiera que esté y si me está escuchando de veras, en nuestro corazón siempre con ella porque formó parte de nuestra historia de vida. Y entonces a la hora que pasaba en Chespirito, que se acordarán los que son de mi generación, que pasaba por ahí, era como de 8 a 9 de la noche el programa, el que comenzara Chespirito para nosotros era algo padre para mi hermano y para mí, una porque nos gustaba el programa y mi hermano y yo éramos medio locochones y nos gustaba imitar todo lo que veíamos en el programa del Chavo, de los Caquitos, de pues todos estos personajes de Chespirito, ¿no? Pero además también sabíamos que en el inter del programa, sobre todo poquito antes o poquito después de que terminara mismo, ya llegaba mi mamá de su horario de trabajo. ¿Ok? Y nosotros ya lo recibíamos cenaditos, contentos y con ganas de verla. Y entonces yo llegaba a mi mamá, subía las escaleras de la casa donde en aquel entonces vivíamos y nosotros nos daba mucho gusto. Y les digo que, fíjense bien, en esta época yo les estoy hablando por ahí de los 80s, más o menos, y les voy a platicar que mi mamá cuando entraba a la casa, vestida de enfermera, como vemos aquí esta enfermerita que me está acompañando, una de las cofias de mi mamá,
Y me acuerdo que mi mamá, cuando nosotros corríamos, y era casi del diario, porque a nosotros como niños se nos olvidaba, y nuestro deseo era querernos acercar con mamá y darle un abrazo, y darle un beso, y decirle, mami, ya llegaste, y querer jugar con ella un rato. Y me acuerdo que ella nos decía, no, 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 mis amores, aguántenme tantito. Me voy a bañar, decía ella. No me toquen ahorita, mis amores. Ahorita los atiendo. Siempre era su palabra. Ahorita los atiendo. Se subía las escaleras al segundo piso, hacía lo propio. Nosotros nos seguíamos divirtiendo, sea viendo el programa, jugando o ya yéndonos a nuestra habitación a ponernos la pijamita por siempre. Y entonces, de las cuestiones que yo más recuerdo era cuando mamá salía de bañarse, ya con su pijama fresca, ella decía, ahora sí ya estoy limpia. ¿No? Decía, ahora sí ya estoy limpia. Y siempre, siempre, a pesar de que nosotros lo sabíamos, nos los decía, amores, perdónenme, pero, ¿no? Mi trabajo es así. Y allá en el hospital, pues ella nos decía en aquella época, para nuestra edad, ¿no? Hay muchos bichitos, hay muchas bacterias que nos pueden causar enfermedades. Yo ahorita me baño, me doy un duchazo como me lo di y ya a jugar con ustedes. Y me acuerdo que mi mamá, porque aparte ella en aquella época, que ya no estaba en la noche, trabajaba ya en las tardes, trabajaba en un área que se llama selle, que es donde esterilizan el material de instrumentación y las gasas y todo esto que utilizan, ¿no? Entonces ella tenía que manejar los famosos autoclaves, que son estas máquinas donde metían todo este material y están a no sé cuántos grados centígrados para la esterilización y todo esto. Quien conozca más del tema, pues me entenderá muchísimo mejor. Pero me acuerdo que mi mamá, pues obviamente, imagínense, trabajaba en ese momento en uno de los hospitales, pues y hasta la fecha, más grandes y de hospitalización del Seguro Social, aquí de Jalapa en la Clínica 11. Y entonces, pues, imagínense que no había en aquella época, que no habrá ahorita, ¿verdad? Ya después de varios años. Entonces ella tenía que ocupar estas máquinas, abrirlas y cerrarlas y todo. Y mi mamá tenía una condición física increíble. Entonces a nosotros nos gustaba porque le decíamos, mamá, mamá, columpio, columpio. Y entonces ella ponía sus brazos así, que además se le hacía aquí buen bíceps, ¿no? Nos ponía los brazos así y nosotros de la parte de acá nos trepábamos y nos columpiábamos como changuitos para jugar un rato con mi mamá, entre muchas otras cuestiones, porque con ella nos gustaba mucho jugar a las escondidas y todo esto. Bueno, pues así sucedió nuestra infancia, la mía, la de mi hermano. Y mi mamá, en algún momento de su vida, oigan, renuncia. No sé qué tan buena decisión, pero pasa, ¿no? Y se lo agradezco porque finalmente de alguna u otra manera en su momento también estuvo pensando en nosotros. Yo ya estaba entrando a la adolescencia, mi hermano estaba ahí medio puber, y entonces, por cuestiones de la vida, ¿no? Esta decisión no era la que se iba a mantener en su vida, sino que tenía que volver a trabajar nuevamente y busca reingresar nuevamente a su instituto, cosa que yo sé que no le fue sencilla. Y que a partir de eso nosotros empezamos a vivir una nueva vida estando solamente con mi mamá. Y entonces, a partir de ahí, mi mamá al reingresar, tiene que regresar lo que le llaman allá adentro como 08, que significa ser auxiliar, y más que auxiliar, cubre turnos. El concepto real es cubre turnos, en donde hubiera trabajo, y digo donde, en cualquier hospital de la región, de la zona, y en los horarios que hubiera, era bienvenido el trabajo. Así tuvo que recomenzar nuevamente. Y entonces en nuestra adolescencia nos tocó saber que mamá a veces no estaba en la mañana, en la tarde, en la noche, que pasaba muchos turnos nocturnos, que a veces estaba durante las tardes, que a veces estaba durante las mañanas, y nunca, nunca dejó de tener listo para nosotros la atención para las tareas en su momento, para los uniformes. De hecho, mi hermano y yo hasta la fecha le echamos mucho relajo porque uno de los guisos que nos dejaba en estos tiempos fuertes económicamente y también fuertes para ella por el exceso y el desgaste del trabajo, de manera seguida nos dejaba este guiso con el que le hacemos hoy mucha burla, porque de manera seguida nos dejaba el pollo entomatado, ese famoso pollo entomatado que mi hermano y yo en algún momento de la vida terminamos hasta aquí de ese guisado,
porque no los hacía seguido, porque no los dejaba seguido. Y yo recuerdo mil y un veces llegar de la secundaria, de la preparatoria, con mucha hambre, con mucha sed, abrir el refri, abrir los toppers, donde mi mamá nos dejaba la comida, y ahí estaba siempre su pollo entomatado. Entonces, a veces hasta el día de hoy, no es precisamente que sea para mi hermano, para mí la primera lección a pedir, si mi mamá nos dice que se nos antoja o si vamos a un restaurante. Pero fuera de ese chascarrillo, la verdad es que mi mamá siempre nos los dice, mis hijos, decía, era lo más rápido y también era lo más barato. Y yo necesitaba seguir chambeando. Y así pasó el tiempo, amigos, así pasó el tiempo hasta que yo entré a la facultad. Yo me acuerdo que en aquella época, a mí en la Universidad Veracruzana me tocó estudiar la mitad estando psicología en el centro y la otra mitad estrenando el edificio en Jalapa 2000. Entonces, esta primera mitad yo la recuerdo mucho y la asocio mucho con el hospital, porque yo muchos de esos días cuando salía, pues mi universidad estaba en pleno centro de la ciudad y qué les digo que en ese momento el hospital donde estaba mi mamá, que en ese momento ya estaba en otro hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajando las callecitas aledañas a mi universidad, yo a 10, 15 minutos estaba yo con ella. Entonces, la mayor parte de las tardes, yo iba a la universidad en la mañana y en las tardes teníamos laboratorio. Entonces, yo saliendo luego en las tardes, me bajaba cuando le tocaba a ella el turno de la tarde. Me bajaba al hospital a donde ella estaba. Y llegaba yo y la saludaba desde lejitos al área donde estaba. Yo la acompañaba hasta que salía y ya nos íbamos a casa. Y mi hermano generalmente, pues él estaba haciendo sus tareas en casa y todo esto y demás. Yo llegaba todavía a hacer tareas, a cenar con ellos. Y la verdad es que puedo decirles que fueron épocas muy sacrificadas, pero también épocas muy bonitas, donde los tres nos unimos bastante. Dentro de estas épocas, lo que yo recuerdo, por ejemplo, cuando ella estaba en esa clínica, que es muy conocida aquí como la clínica del ferrocarrilero, por ahí, en la época del 6 de enero, que además las enfermeras cumplen su día, el día de la enfermera a nivel nacional, el 6 de enero, pues obviamente es el Día de Reyes, y yo me acuerdo que mi mamá siempre ha sido una mamá consentidora, marca Acme, y siempre íbamos por ella, generalmente eran los 5 de enero, el día que tocara, nos bajábamos mi hermano y yo de la casa, nos íbamos de la casa, la íbamos a recoger, la esperábamos siempre ahí por el reloj checador, y fíjense, a saber, ahorita ya como adulta lo entiendo, y hay una parte que se me arruga el corazón porque me llena de gratitud hacia mi mamá, pero por otro lado, también se me expande el corazón porque para mí son recuerdos inolvidables, con todo ese cansancio que mi mamá luego trabajaba el turno de la mañana, el turno de la tarde, y nos hablaba y nos decía, vénganse para acá, aquí los espera a la hora de la salida. Y en la parte de atrás del hospital hay una callecita y un mercadito muy conocido ahí, donde pues creo que hasta la fecha todavía se ponen en esos días los puestos para la llegada de los reyes. Entonces nos íbamos con ella a ver los puestos. El cúmulo de gente, imagínense, ¿no? Juguetes de todo tipo, ¿no? Carritos de pila, los juguetes mexicanos, el trompo, muñecas, muñecos, carros, puestos de comida por todos lados. Y de verdad para mi mamá en ese momento era, a ver mis hijos, ¿qué quieren? Y siempre nos compraba algo de nuestro interés, de nuestro gusto, y siempre yo salía con una alcancía de mimí, de lo que sea, algo que me gustara, que me llamara la atención, porque también venían accesorios, me compraba una pulsera, yo siempre he sido fanática de los relojes, nos comíamos el famoso elote en ese momento, por ahí cenábamos, nos sentábamos y nos echábamos unos taquitos con nuestro refresquito, y la verdad para nosotros era disfrutar plenamente a mamá, después a veces de días enteros, semanas enteras, donde no podíamos hacerlo. Déjenme comentarles que hubo muchísimas navidades, pero muchísimas navidades, muchísimos años nuevos. De hecho, mi hermano y yo creo que de ahí agarramos, vamos a llamarla así, callo, por llamarle de alguna otra manera, y mi mamá también. De entender que esos eran días de trabajo, si eran días buenos para mamá,
eran días buenos para ella, porque pues obviamente cuando trabajaba y suplía a otras personas en 24, en 31, en días de mayo, en días especiales, pues obviamente les pagaban mucho mejor y para nuestras necesidades en casa, eso era bueno. ¿Ok? Entonces lo entendíamos perfectamente y nos acostumbramos a no siempre tener esta dinámica familiar. Muchísimos años dejamos de ir a Misantla a convivir con nuestros tíos y con los abuelos, porque nos quedábamos aquí en Jalapa, porque además generalmente pues trabajaba luego el turno de la tarde y luego el turno de la noche, salía hasta el otro día, nosotros nos quedábamos y para nosotros nuestros festejos muchas veces, les voy a decir dos de las experiencias así que más recuerdo, de más chicos. Me acuerdo que mi mamá nos dejaba para que pidiéramos una pizza, que en ese tiempo además estaba de moda que la pizza ya se pidiera a domicilio. Entonces pedíamos nuestra pizza, nos dejaba un refresco, nos dejaba por ahí un postre. Y mi hermano y yo nos poníamos a ver películas, pues todavía nos tocó ver películas en beta, en el formato beta, en el formato VHS, que ya era más grande, y nos poníamos a ver películas en la noche, y eso era comer pizza y refresco y el postre y quedarnos dormidos en nuestro famoso puff, que era un mueble así de grandototote, tamaño cama pero redondo, y ahí nos quedábamos dormidos y al otro día cuando despertábamos ya nos damos cuenta que mamá ya había llegado y estaba durmiendo en su recámara y la esperábamos hasta que despertara para poder convivir con ella un 1 de enero, un 25 de diciembre y poder compartir, que yo sé que lo hacía con todo el esfuerzo porque el desgaste era terrible, se veía cansada y aún así se levantaba, ¿no? Y siempre tenía sorpresas, ¿no? Porque además siempre le ha gustado la cocina y siempre tenía ahí el guiso hecho, que quién sabe a qué horas lo hacía, y íbamos a comprar algún postre, comíamos, poníamos música, ella siempre ha sido muy festiva. De verdad yo recuerdo mucho esa parte. Recuerdo una vez, eso ya fue de los últimos años, una que a mí me da mucha risa y mi mamá cada vez que se acuerda me quiere sombrerear, pero oigan, ¿qué quieren, no? Mi mamá en los últimos años estuvo en jornada acumulada y esto era que tenía que trabajar varias horas y su jornada de semanal la cubría durante el fin de semana. Claro que ella llegaba muerte lo que le sigue, ¿no? Entonces llegaba a dormir y pues siempre se levantaba a la hora de la comida, un horario promedio no tenía, pero inclusive ella decía muchas veces que su sistema nervioso ya se había alterado porque después de tantos años, pues definitivamente ya no dormía tanto como ella quisiera. Hay algo que el reloj biológico la hacía despertarse. Entonces una de esas veces, pues yo creo que sí estaba excesivamente cansada y eran las 7 de la noche y no se despertaba. Y mi hermano y yo ya estábamos preocupadísimos, porque de repente dijimos, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora? Y yo la verdad llegó un momento que ya no aguanté más porque era así de vamos a dar otro ratito, y siempre comprendiendo que siempre estaba cansada, que siempre trabajaba mucho, siempre entendiendo esta parte, pero esa vez llegó un momento que sí me preocupé, que yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Yo entro. Y me acuerdo que entre de las cosas más absurdas es que entré a su recámara, ella su carita estaba volteada del otro lado, es decir, yo no la podía ver, y de repente pues ya eran las 7 de la noche, ya estaba oscuro, ¿no? Y entonces como que me la acerco y como que no escucho la respiración, oigan. Y entonces me entró como la inquietud y me entró ahí el pálpito de ansiedad. Y entonces que me acerco a mi mamá y que la empiezo a mover así muy fuerte y que le digo, mami, mami. Y en eso mi mamá, pobrecita, la desperté, dice, ¿qué pasó? Y volteo y todavía le digo, ¿estás respirando? Y me dice mamá, ay, Claudia, y ve. Y ya se voltea y se restrega su carita, voltea y me dice, ¿qué horas son? Le digo, mami, perdón, es que ya son las 7 y algo y no te habías despertado. No me digas. Bueno, esa fue una parte de las anécdotas, ¿no? Y sí, la realidad es que durante mucho tiempo también ella estuvo en urgencias y tal vez ahí va el punto de nuestra reflexión del video. Ella estuvo durante mucho tiempo en urgencias los fines de semana. Muchas veces mi hermano y yo la íbamos a ver de rapidito. Sabíamos que, fíjense, era más lo que tardábamos en arreglarnos, en ir, en regresar, siempre en pasarle a comprar algo, un juguito, un pan, algo. Y no solamente para ella, porque mi mamá si algo nos enseñó es a tener esa empatía por los demás, esa solidaridad y ese compartir. Mi mamá siempre nos decían, recuerden hijos, siempre decía que no estoy trabajando sola.
¿no? Está el asistente fulanito, está el doctor fulanito, pues era su equipo de trabajo, está el nevásicos, está el vigilante, está, ¿no? Y entonces cuando llegábamos, siempre llegábamos, pues era uno o dos refrescos familiares, era lo que compráramos y llevábamos nieves y llevábamos algo para que en algún momento que pudieran se comieran pan, pues era pensando en todos, porque sabíamos que muchas de estas personas, también igual que ella, pues estaban a marchas forzadas y más en una urgencias. La mayor parte de las veces ni siquiera veíamos a mi mamá. Le dejábamos por ahí lo que le pudiéramos dejar, muchas veces con la asistente, que siempre nos llevamos bien y de maravilla con todas las personas que estuvieron cerca del equipo de trabajo de ella. Y las pocas veces que podíamos de repente estar, era de las raras veces que de repente no había nadie en el servicio. Y entonces salía a saludarnos mi mamá de rapidito, y en el momento que salía mi mamá a saludarnos, pues ya nos dábamos el abrazo, platicábamos un ratito, cómo están, bla, bla, bla. Pues generalmente nosotros nos regresábamos o no, nos íbamos a echar novio, ¿no? O nos regresábamos a la casa a sabadear o a dominguear o a hacer tareas, etcétera. Pero generalmente apenas luego estábamos con ella, apenas nos estaba preguntando cómo estábamos, si ya habíamos hecho la tarea, si nos hacía falta dinero, si bla, bla, bla. Y en eso llegaba una urgencia. A mí me tocó ver más de una vez a mi mamá correr y desenvolverse como yo jamás, jamás, jamás lo haría. Jamás, porque de verdad es que yo no soy buena para reaccionar en cuestiones de urgencia. Y mi mamá, mis respetos, ¿no? Llegué a ver a mi mamá como de repente se subía a a las camillas para dar el masaje de resucitación, inmediatamente recibir a las personas y meterse inmediatamente al servicio de urgencias, poner una inyección, etcétera, hacer una curación. Mis respetos, y sin pensarlo dos veces, y a sabiendas que ya no nos despedíamos, ya nos íbamos, nos retirábamos porque sabíamos que venía lo pesado para ella. Déjenme decirles que más de una vez mi mamá nos tocó a a las horas de la comida que nos platicara las cuestiones, sus anécdotas laborales. Y me tocó ver más de una vez cómo mi mamá hablaba por teléfono para preguntar a sus amistades o compañeros de los otros turnos cómo seguían ciertos pacientitos, porque le preocupaba cómo iba la salud o el seguimiento de su tratamiento. Eso es vocación, señores, y de veras no es porque se trate de mi mamá. Se nos están yendo casi los 30 minutos y de verdad yo no terminaría de platicar de ella. ¿Por qué les platico todo esto? Porque finalmente, así como ella, hoy en día hay muchas mujeres que atrás de ellas está una familia esperándole en este momento con la contingencia. Fíjense, si mi mamá daba tanto, se cuidaba tanto, nos cuidaba tanto. Imagínense hoy en día estas enfermeras, estos enfermeros, estos asistentes, estos doctores de todas las especialidades, los que están en la lavandería, los camilleros, los que se encuentran en cualquier área, frente a los laboratorios y demás. La ética y la vocación que tienen para mantenerse ahí, y no solamente es en este momento de pandemia, entendámoslo. Yo no sigo entendiendo por qué al día de hoy siguen maltratando muchas veces a las personas del sector salud cuando andan en la calle. ¿Por qué han lastimado a tantas enfermeras? A mí me duele, y no solamente como hija de una de ellas, me duele como ser humano, me duele como ciudadana, me duele como una persona con un coeficiente mínimo donde me hace entender que esta persona no viene a hacer el mal, viene a tratar de ayudar en la medida de sus posibilidades y en las medidas de las posibilidades que luego tienen los lugares donde están atendiendo, ¿no? Que los servicios urbanos no dejen subir de repente a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, a los que andan en las ambulancias, a los conductores, simplemente porque traen portando un uniforme o un gafet, y ya de repente nos sintamos en peligro, fuera de entender que finalmente ellos en este momento les está tocando librar esa batalla. Mi mamá el día de hoy ya es una persona jubilada que está disfrutando de los frutos del descanso y de los frutos de tantos años que ella se ganó a pulso.
Y ella sabe, y yo sé, y muchas personas sabemos que hoy en día hay muchas personas de todas las edades que están ahí al frente. Además, hoy en día, imagínense con por ejemplo, con estos climas, y ellos teniéndose que forrarse completamente para poder darle frente a las personas que pudieran tener síntomas de posible COVID o que inclusive ya están diagnosticadas con el mismo. Señores, seamos más empáticos, por favor. Seamos más empáticos, y me atrevería a decirlo en este video, seamos más racionales, ¿ok? Estas personas son las que más se cuidan, son las que más pueden conocer de protocolos, de cuidarse, de sanearse, de no querer cuidar a propios y extraños también, porque no solamente cuidan a sus familias, sino extraños. Tan es así que muchas de estas personas desde hace mucho tiempo que no han ido a su casa con tal de no querer contaminar, que dejan de ver a sus hijos, que dejan de ver a sus esposos, a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos. Y oigan, yo sé de eso, yo sé de eso, yo sé lo que no es convivir con mamá. Yo sé lo que es pasar una Navidad, un Año Nuevo, con un hermano hermoso que me tocó, pero al final del día no teníamos presente a mamá para que estuviera con nosotros. El entender muchas veces que el 31, como el 24, como el 10 de mayo, tenía que pasar para nosotros como un día común y corriente, porque para nosotros en ese día no había cena, no había evento, no había más que las bendiciones que le llegaban a mi mamá por su trabajo. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Y yo cada vez que veo a una enfermera, a un doctor, a un asistente, a un camillero, siempre me voy a sentir orgullosa y decir, en mi familia hay una persona del sector salud, y que generalmente son personas que apoyan, que están ahí hasta el último de las batallas. Quienes tienen familiares en el sector salud lo saben, son personas que siempre están apoyando a los familiares en las cirugías, a las amistades, que siempre tienen esta empatía, que saben lo que es estar ahí mañana, tarde y noche, atendiendo, apoyando, muchas veces a las personas viéndolas sanar. Y oigan qué fuerte, muchas veces a las personas viéndolas también partir, ¿sí? Y sin poder decir que no lo están sintiendo y que no lo están viviendo, porque claro que es así, pero tienen que estar al frente para poder, muchas veces los doctores, por ejemplo, dar esta noticia, ellas al frente para poder estar acompañando inclusive a las personas en sus últimos momentos, cuando no hay nadie más que ellas, que están junto a las personas, checando sus signos vitales, tratando de que tengan precisamente una asistencia digna antes o sobre esos últimos minutos de vida. Por favor, seamos empáticos, seamos respetuosos, apoyemos, generémosle de verdad una mirada de gratitud a aquellas personas que vemos en el sector salud. En este momento no ha de ser nada fácil. Si de por sí nunca lo es, y se los aseguro, siempre son trabajos de repente muy sacrificados. Y les voy a decir algo como psicóloga, son trabajos, doctor, enfermera, cualquiera de estos, que tienen que tener muchos recursos internos y resilientes para salir a flote, porque así como hay muchas cirugías que tienen éxito, muchos tratamientos que tienen éxito, hay muchas cirugías, muchos tratamientos y muchos pacientes que definitivamente tal vez no siempre cuentan con esa misma suerte, y que ellos tienen que aprender a sortear esto como parte de su experiencia profesional. Pues he aquí en este video un poco de las muchas experiencias que pude tener cerca de nuestra enfermerita de la familia. Yo desde aquí, mami, te agradezco muchísimo. Si alguien me dio ejemplo de tener buen espíritu de vocación, fuiste tú, definitivamente. Y a todas las personas en este momento del sector salud, a todos conocidos y a quien no conozca, mis respetos, me quito el sombrero, y definitivamente todo lo que ahorita están haciendo a ustedes se les va a redundar en experiencia, en fortaleza, en bendiciones para ustedes y para sus familias. Gracias por cuidarnos, porque todos en algún momento siempre caemos en manos de un doctor, de una enfermera, de un enfermero, de cualquier médico, de cualquier especialidad. Gracias por ver y por velar por nuestra salud. Bendiciones y oraciones para el sector salud y para todas aquellas que están pasando un momento difícil en las cuatro puertas,
o en las cuatro paredes, mejor dicho, de un hospital o de un nosocomio de salud. Bendiciones a todos ellos. Nos vemos en la próxima. Recuerden, soy Ivette Carballal y siempre, siempre te acompaño en tu camino resiliente.